del Señor. Número 2, lleno de Espíritu Santo. Y número 3, lleno de sabiduría. Entonces son 3 reglas. Buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y lleno de sabiduría. A quien encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la palabra, estoy en el verso 4, en las oraciones y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta en el 5 a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno del Espíritu Santo, de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe. Aquí llegamos al segundo personaje que escogieron de entre los 7 y se llamó Felipe. Él fue encargado de distribuir diariamente los alimentos para las viudas y los huérfanos. Entonces, este es el Felipe, encargado para la misión de distribución diaria. Aleluya. El verso 6, luego de la lista de los 7, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. El protocolo de poner mano, de presentarlos, de ungirlos, ponerle la mano, ungirlos, es un protocolo para todo el mundo. Un protocolo. Cuando se ejerce un trabajo, se tiene que poner mano y se tiene que bendecir, sea la música, sea el departamento en que está, eso tiene que unirse, tiene que dedicarse a Dios. Alabado sea el Señor. El protocolo bíblico. Le oraron, le impusieron las manos y los presentaron. Y crecía la palabra del Señor, ya vemos, crecía la palabra del Señor y ahí dentro de ellos está Felipe. Ahora pasamos al capítulo 8 y vamos al verso 5. Aleluya. Que ahora entramos a Felipe. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Ahí vemos al mismo Felipe que estaba ejercía el servicio de atender mesas, ahora está en Samaria predicando la palabra. Ahí hay un cambio, entonces, predicando la palabra. Y dice, aleluya, les predicaba la palabra. Aleluya. En Samaria les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Entonces el respaldo de la predicación de Felipe eran señales. Imagínense, aleluya. Y aquí anota el 7, las señales. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Entonces las señales, la palabra predicada, daba señales de sanidad y de reprensión de demonios. Ahí está hablando, paralíticos y cojos eran sanados. Muchos que tenían espíritus inmundos eran reprendidos y eran liberados. Entonces él empezó a predicar con señales. Todo esto le sucede a Felipe porque él fue fiel en lo poco. Y cuando, como dice la Biblia, cuando tú eres fiel en lo poco, Dios te pone en lo mucho. Él fue fiel sirviendo mesas. Y al ser fiel sirviendo mesa, Dios le sube un rango y lo pone a predicar. Le sube el rango porque fue fiel en lo poco. Entonces le sube el rango y lo pone a predicar. Aleluya. Y esa predicación es respaldada por señales y milagros y maravillas.
ahora el capítulo 21, si alguien me ayuda, estamos en los Hechos, capítulo 21, verso 8. Ahí vamos a ver algo. Ajá. ¿Quién me puede leer el capítulo 21, verso 8? El hermano pastor. Ajá. Vamos a... espérenme. Amén. Me va a leer Efesios 4:11. ¿Quién quiere leerlo? El hermano va a leer Efesios 4:11. Y me va a leer 2 de Timoteo 4:5. La hermana. Vamos a esos 3 versos. Empiece, pastor. El verso 8 dice: y al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Entonces, él empezó sirviendo mesa. Para que no confundan otro Felipe, porque en la Biblia hay varios Felipe. Para que usted no se confunda, dice que era uno de quién? De los 7. Para que usted sepa de qué Felipe estamos hablando. Era uno de los 7 diáconos. O sea, era el que servía mesa. Entonces, Pablo fue ahí a Cesarea, a la casa de Felipe, a visitar a Felipe. Él llegó por esa región de Cesarea y fue a visitar a Felipe, el apóstol Pablo. Alabado sea el Señor. Entonces, dice ahí, era uno de los 7. O sea, primeramente, estamos hablando del Felipe, alabado sea el Señor, que él perteneció a los que servían mesa. Y estamos hablando del Felipe que luego fue a Samaria y predicó y le seguían señales. Ese mismo Felipe. Ahora dice, el hermano leyó, que es el evangelista. Entonces ya no es diácono, ya le están poniendo el título de evangelista. Está subiendo de rango el hombre. Empezó sirviendo mesa y ahora está nombrado como el evangelista. Alabado sea el Señor. La Biblia lo dice que es el evangelista. No es que alguien te puso por evangelista o te puso por profeta o te dio el título. Ahí la Biblia le está dando el título. Y este ministerio de evangelista aparece solamente 3 veces en la Biblia. Los ministerios, que lo va a leer el hermano, que son 5 ministerios que Dios ha dado a la iglesia. Aleluya. Cristo, son ministerios de Cristo a la iglesia. Ajá. Entonces, miren Efesios 4, es la segunda cita que nombra el nombre evangelista. La primera lo acaba de leer el pastor en Hechos 21:8. Y es la única cita donde vemos cuál es el trabajo de un evangelista. Lo vemos en Felipe, porque le llamaron a Felipe evangelista. ¿Cuál fue el trabajo de Felipe? Predicar a Cristo, seguirle señales, reprender demonios. El evangelista ora por los enfermos. El evangelista pone las manos, se sana el enfermo y reprende demonios. Es decir, en una campaña evangelista siguen señales. Entonces, en Felipe vemos cuál es el trabajo del evangelista. Entonces, ahora vamos a ver los 5 ministerios ahí. Lea, hermano. Y él mismo constituyó a unos apóstoles. Hay un punto antes de que el hermano siga leyendo. A unos apóstoles. Él mismo constituyó. Ahí dice, él mismo. ¿De quién es él? Lea el verso anterior, hermano. El 10. El que descendió es el mismo que también subió. Empiece del 9. Vamos a empezar del 9. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido. Está hablando de un salmo.
Está explicando el apóstol Pablo un salmo. Llegue al salmo. ¿Es el 8? El anterior. Leímos el 11, el 10, el 9. ¿Qué dice? El 9 dice, y esto de que subió. Ajá, lea el 8. Por lo cual dice. Por lo cual dice. Cita Pablo un salmo de la Biblia. Cuando Pablo dice, Pablo no lo está diciendo. Pablo está citando algo que dice la Biblia. Por lo cual dice. Entonces entra el salmo 68. O sea, Pablo está citando el salmo 68. Siga, lea. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Subió a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Ahora Pablo explica qué es la explicación de ese salmo. ¿Qué es eso de que subió? Ahora lea. Y eso de que subió. Subiendo a lo alto, eso de que subió. Ajá, siga. ¿Qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Para subir tuvo que bajar. Es la explicación de Pablo. Eso de que subió, que dice el Salmo, es, aleluya, que primero bajó a las partes bajas de la tierra. Que es lo que habla Pedro, que fue a predicar a los espíritus encarcelados. Los 3 días que estuvo muerto, el cuerpo, el estuche estuvo muerto, pero su espíritu fue a predicar a los espíritus encarcelados. Alabado sea el Señor. Entonces les predicó, aquí estoy yo. Acabo de morir. Los espíritus encarcelados, dice Pedro, esos que en la época de Noé fueron desobedientes y no escucharon el mensaje de Noé y fueron destruidos por el diluvio, pero ahora viene uno a hablarle que acaba de venir de la cruz. Y miren las manos, las heridas, y mira el costado. Le enseña, aleluya. Yo acabo de venir de la cruz y he acabado de morir por ustedes en la cruz. Esa gente está en las partes bajas de la tierra, en los infiernos, alabado sea el Señor. Entonces, Cristo les predica para llevárselos al seno de Abraham, al paraíso. Alabado sea el Señor. Esto de que subió, primero bajó a las partes bajas de la tierra y predicó. Siga. Vuelve y lea el verso, el salmo. ¿Desde el 8? Sí, desde el principio del salmo. ¿Y esto? Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Ajá, sí. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos. Él descendió y subió por encima de todos los cielos. Para llenarlo todo. Para llenarlo todo. Y el verso 11 dice. Ahora entramos al verso 11. Él subió para llenarlo todo. O sea, los que se convirtieron ahí, aceptaron a Cristo, el mensaje de Cristo, Él subió con ellos al paraíso. Alabado sea el Señor. Sube con ellos al paraíso. Entonces ahora viene la expresión, Él mismo, ese que bajó y subió, ¿quién es? Cristo. Por eso estos ministerios son los ministerios de Cristo a la iglesia. Él mismo, el que está dando estos ministerios es ¿quién? Él mismo. Entonces Cristo. Por eso se llaman los 5 ministerios de Cristo a la iglesia. Lea el 11 completo. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ahí están los 5 ministerios. Hay abundancia para el apóstol en toda la Biblia. Hay abundancia para el pastor en toda la Biblia. Hay abundancia para el maestro en toda la Biblia. Hay abundancia para el profeta. Lo vemos en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, profeta. Para evangelista hay 3 textos. Ya el hermano leyó uno y este hermano lee el otro. Son 2. Vamos a leer el tercero. El tercer texto que menciona evangelista. En toda la Biblia, no aparece más. Siga, lea. Es segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 5. Pero tú sé sobrio en todo,
el consejo de Pablo a el pastor Timoteo, a sobra de evangelista. O sea, le está aconsejando a Pablo, a Timoteo, deja la enseñanza un día, alabado sea el Señor, si tú enseñas a la iglesia, y métete como evangelista y empieza a orar por los enfermos y empieza a sanar y empieza a hacer milagros y a reprender demonios y a hacer una campaña evangelista. O sea, le aconseja que el pastor en el momento indicado también lo haga. Le está aconsejando a Timoteo, a sobra de evangelista, envuélvete también, porque se necesita la palabra. Por eso es que dice, la letra mata, pero el espíritu vivifica. La letra mata. Entonces se necesita el espíritu y la palabra. El complemento. Se necesita el complemento. Si usted solo palabra y no hay espíritu, está mal. Y si usted todo es espíritu y no hay palabra, ahí vienen las doctrinas de error. Ahí vienen las doctrinas de error. Y se salen y se forma una enseñanza y vienen doctrinas. Se levantan grupos por un lado y por otro. Alabado sea el Señor. Porque tiene que haber, como dijo el pastor, complemento. Tiene que haber complemento. Se necesita ese complemento. Entonces esos son el ministerio de evangelista. Y Felipe, aleluya, de servir en mesas, está ahora atendiendo de atender la vida de los huérfanos, está convertido en un evangelista. Vamos ahora al capítulo 8. ¿Quién me lo busca? El verso 26. Es Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, verso 26. Y ahora vamos a entrar, aleluya, a la parte importante. Ajá. Lea, hermano. Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Ajá. La primera forma como Dios le habla. Vamos a ver ahí en esos versos varias formas como Dios habla. Porque el tema es la forma como Dios habla. Un ángel, la primera forma. Dios le habla a él por medio de un ángel. Le da dirección para donde vaya. Ayer estábamos en el culto hablando de Ananías. Vete a la calle de la derecha y ahí vive un hombre que se llama, ¿cómo era que se llamaba? Judas. Y ahí en esa casa está Saulo de Tarso. O sea, le estaba dando dirección a Ananías. Aquí le está dando el ángel dirección a Felipe. Vuelva y lea el verso 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur. Hacia el sur, dirección, siga. Por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Es un camino desierto que desciende de Jerusalén a Gaza. El camino desierto, siga. Y termina diciendo, el cual es desierto. El cual es desierto. Ajá. Era desierto en ese entonces y todavía ese camino, el camino desierto. Ajá. De Jerusalén a Gaza. Sigue siendo desierto. Bueno. Ajá. Entonces, Dios, la primera forma que usó ahí para hablar fue un ángel. Y en toda la Biblia, hermano, desde Génesis a Apocalipsis, Dios ha empleado ángeles. Vamos a comenzar. Usted quédese con Hechos 8:26, porque usted va a seguir leyendo. Pero vamos a mirar un poquito esta forma de cómo Dios habla.
el ángel. Vamos a mirar la forma como Dios habla del ángel. Y vamos a buscar la primera aparición de seres angelicales en la Biblia. Génesis 3:24. La primera aparición de seres angelicales. Génesis 3:24. ¿Lo tiene? ¿Quién lo tiene? Ajá, la hermana Tara dice que lo tiene. Aleluya. ¿Quién tiene Apocalipsis? 22, 8 y 9. ¿Quién me quiere leer el Apocalipsis ahorita? El hermano. Va a leer ahorita Apocalipsis 22, 8 y 9. O sea, estamos empezando en Génesis y vamos a acabar en el último capítulo de la Biblia. O sea, estoy indicándole que el ministerio angelical aparece desde Génesis hasta Apocalipsis. Toda la Biblia habla de la manera que Dios emplea para hablar por ángeles. En la Biblia, toda la Biblia. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Eso no es solamente del Antiguo Testamento, eso es de toda la Biblia. Lea, hermana, el capítulo 3:24. Dice, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Hasta ahí. Puso querubines. Esos son seres angelicales. Puso querubines. Cuando el hombre desobedeció y pecó, Dios lo saca del huerto. Y al sacarlo Dios del huerto, Dios pone espada desnuda, dando vuelta por el árbol de la vida y por todo el huerto del Edén. Y querubines como vigilantes. Aleluya. Seres angelicales como vigilantes para que el hombre no volviera a entrar ahí. Aleluya. Entonces ahí es la primera vez que aparecen seres angelicales. Pero el hermano me va a leer ahora el último capítulo de Apocalipsis para entender que los ángeles están desde el principio hasta el final de la Biblia. 22:8. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Ajá, espérenme. Me postré para adorar a los pies del ángel que me revelaba estas cosas. El que le reveló la revelación de Apocalipsis a Juan fue ¿quién? Un ángel. Mira, Dios dice. Y él se postró para adorar a los pies del ángel que le había dado la revelación de Apocalipsis. Ahora siga lo que le dice el ángel. El 9, ¿verdad? Amén. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Ajá. El ángel le dice, no me adores a mí. Adora a Dios. Yo soy consiervo juntamente contigo. No me adores a mí. La adoración es para Dios. Sabemos que la adoración es para Dios. La adoración no es... Estos ángeles son consiervos. Tienen su misión. Cada uno de ellos tiene diferentes misiones. Entonces, ellos tienen misión. Hay diferentes tipos de ángeles. Yo me he encontrado en mi ministerio, alabado sea el Señor, más de que llevo predicando 60 años o más, alabado sea el Señor, me he encontrado con el ministerio de ángeles. Me he encontrado el ministerio de ángel de guerra. Miguel era ángel de guerra, el que peleó porque la oración de Daniel era estorbada y peleó
con el príncipe de Persia, porque ese principado del territorio de Persia estorbaba que la oración de Daniel llegara. Y este Miguel, ángel de guerra, que se ve más grande que un edificio como este, que son grandes, los ángeles de guerra son gente grande y vienen con escudo y vienen armados. Y yo los he visto con mis ojos. Y ha peleado guerras conmigo. Ha peleado guerras. Y yo he visto peleando guerras y defendiéndome. Entonces eso es un tipo de ángeles. Vamos al Señor. Él se enfrentó contra el príncipe de Persia y limpió el ambiente para que la oración de Daniel subiera. Y para que él tuviera respuesta de parte del Señor. Hay ángeles de sanidad. El que me puso 2 pulmones nuevos fue un ángel de sanidad. Yo lo vi. Es muy diferente al ángel de guerra. El ángel de guerra, su estatura es elevada. El ángel de sanidad es distinto. Y he visto el ángel de sanidad, lo hizo conmigo. Fue un ángel. En el testimonio yo lo tengo. Alabado sea el Señor. Que sacó los pulmones podridos que yo tenía y me puso 2 pulmones nuevos. Eso fue un ángel. Vino con una bandeja de plata y dentro de la bandeja instrumentos de operación, cortó el cuerpo. Yo vi cuando la sangre salpicó para arriba, sacó los pulmones que no servían y me puso 2 pulmones nuevos. Aleluya. Eso fue un ángel. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Ángeles de protección los he tenido, alabado sea el Señor, en República de Colombia para los años 60, que era el tiempo de la persecución, no tanto de guerrillas. Para esos años 60 no había el problema de guerrillas. El problema era la iglesia católica contra la iglesia cristiana. Era el conflicto grave que había en esa época. Aleluya. Yo estaba ahí, frontera con Venezuela, en el territorio de Colombia, estaba al aire libre, era una plataforma grande, habían cientos y cientos de gente, aleluya, que venían de San Antonio de Venezuela, y los que venían de aquel lugar se llamaba Cúcuta, Colombia, y yo ando predicando en la plataforma, moviéndome con libertad en la plataforma. Cuando yo estoy moviéndome, viene un hombre, alabado sea el Señor, está contratado por la iglesia católica. Y ese hombre viene y trae un machete en la mano. Y dijo: esta noche vengo a picar en pedazos al predicador, para ver si después de haberlo picado en pedazos, sus pedacitos me siguen predicando a Cristo. Yo no quiero que en este pueblo se predique a Cristo. Entonces él venía con el machete. Para adelante. Alabado sea el Señor. Entonces viene para adelante y yo estoy ahí en la unción. Yo tengo la unción y tengo tanto la unción. Yo oí lo que él dijo. Pero era más fuerte la unción que yo no pude dejar de predicar. Yo seguí predicando la palabra, hermano. Y cuando sigo, hermano, él se acercó. Y cuando se acerca, se paró ahí frente. Yo estoy parado en la plataforma, acá. Aleluya. Y él se para frente de mí y levanta el machete para tirar el cortazo. Cuando levanta la vista, porque como yo me movía en la plataforma, levantó la vista para tirar el cortazo en el lugar donde yo estuviera. Y cuando levanta la vista, empezó a temblar ese varón. Aleluya. Yo sentí que alguna cobertura me cubría, hermano. Aleluya. Y aquel hombre empezó a temblar la mano que tenía el machete. Empezó a temblar, empezó a dar los hombros, todo el cuerpo empezó a temblar. Y se le cae el machete y salió corriendo y decía: Dios está con esta gente. Aquel hombre vio que detrás de mí había un personaje más alto que yo, vestido de blanco. Y tenía alas. El ángel de sanidad que me puso pulmones nuevos no tenía alas. Este tenía alas. Y con sus alas me cubría. A su nombre.
Y él salió corriendo y Dios está con esta gente, Dios está con esta gente. Y allá estaba temblando y fueron a ayudarlo y a ministrarle porque estaba tirado en el suelo temblando, lo ayudaron a levantar y él dijo, yo tengo que aceptar a Cristo. Pasó adelante con toda la experiencia que tuvo y aceptó a Cristo como Señor. Esos son ángeles guardianes que están vigilándote y guardándote en momento de peligro. Alabado sea el Señor. Entonces existe el ministerio de los ángeles. En el Nuevo Testamento está el ángel, aleluya, que viene a traer un mensaje. Son ángeles que vienen a traer un mensaje. Aleluya. A Zacarías, el papá de Juan Bautista, fue un ángel el que le habló cuando él quemaba incienso. A María fue un ángel el que le dijo que iba a concebir por el Espíritu Santo. A María. A los pastores que velaban la vigilia de la noche se le aparecieron coro de ángeles y estos cantaban a su nombre. A José, porque él no entendía lo que estaba pasando, porque él estaba desposado con María, no se habían juntado y ella cayó embarazada y fue un ángel el que le habla a José y le dice, no temas tomar a María, porque lo que en ella es del Espíritu Santo. Si él, José, decía que él está desposado con esa muchacha y que ya ella está embarazada y ellos no se habían juntado, a ella la podían ¿qué? Apedrear a María. Por lo que Dios, el ángel le reveló a José, estorbó que a María la apedrearan. Eso fue un ángel. Entonces esos ángeles también estaban, estamos hablando del Nuevo Testamento. Ahí aparece el ángel. Siga leyendo Hechos. Ya hablamos la forma como Dios habla. Y ya hablamos la primera, que es un ángel. ¿En qué verso se quedó? El 26, ¿verdad? Leímos el 26. Leyeron el 26. Vuelva y léalo. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Siga el otro. Entonces él se levantó y se fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes. ¿Funcionario de qué dice? De Candace. De Candace, ¿sí? Reina de los etíopes. Reina de los etíopes. El cual estaba sobre todos sus tesoros. Ajá, era tesorero. Y había venido a Jerusalén para adorar. Había venido a Jerusalén para adorar. Miren los detalles. Este hombre era, ¿qué dice que era? Etíope, de Etiopía. Y era el tesorero de la reina de Etiopía. Estaba encargado de todos sus tesoros. Era tesorero de la reina de Etiopía. Y Etiopía está en África. Y ese hombre viene de África. Y viene a Jerusalén. Que eso es un viaje de meses. Porque no venía en Cadillac. Era carro, pero carros de aquella época. Carros dirigidos por animales. Y era asunto de meses enteros. Venía para adorar. Entonces este hombre venía de Etiopía, África. Yo he estado ahí, en Etiopía. Etíope, de África.
y venía a adorar a Jerusalén. Siga. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Volvía sentado en su carro. O sea, después de adorar en Jerusalén, él volvía. Y estaba leyendo al profeta Isaías. Estamos hablando, hermanos, de un gentil. Para conseguir una copia del rollo de Isaías, tuvo que pagar mucho. O sea que este hombre, además de la posición que tenía en Etiopía, era un hombre de plata. Y él tuvo que pagar mucho para poder tener. No todo el mundo en aquel entonces podía tener una copia del rollo de Isaías, hermano. Y él nada menos venía, él allá en Jerusalén, compró una copia del rollo de Isaías y venía leyendo el rollo a su nombre. Entonces un hombre de dinero, pero venía leyendo el rollo. Siga. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Ajá. Espérenme un momento. Ahora hay otra forma. El Espíritu dijo a Felipe. Ya hablamos de ángel, un ángel. Ahora hablamos que el Espíritu está hablándole. El Espíritu de Jehová. Acércate a ese carro. Mire el Espíritu de Dios. Que el Espíritu de Jehová habla. Forma que Dios usa para hablarnos. El Espíritu de Jehová le habla a Felipe, acércate a ese carro. Alabado sea el Señor. ¿Alguien me puede buscar Hechos, capítulo 13, el verso 1? Capítulo 13, verso 1. ¿Ya lo tiene? Usted, léame. Había entonces en la iglesia, estaba en Antioquía, profetas y maestros. Mire, ahí hay dos ministerios, profetas y maestros. Dos ministerios de los 5. En la iglesia de Antioquía había profetas y maestros. Siga. Bernabé, Simón el que se llamaba Niger, Ajá. Lucio de Cirene, Manaén, Siga. el que se había creado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Saulo es el Saulo de Tarso. Ya era convertido y él está entre los profetas y maestros. Está en la lista de los profetas y maestros. Pero aparece como el último. Saulo. En la lista aparece como el último. Siga. Ministrando a estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Dijo el Espíritu Santo. El mismo Espíritu que le habló a Felipe. Acércate a ese carro. Habla a la iglesia. El Espíritu Santo. Es otra forma que Dios usa para hablar. El Espíritu Santo dice a la iglesia, por los profetas y maestros, dice, apártame a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces le dice, apártalos. Siga. Lea el otro verso. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Les impusieron las manos. Sigue el mismo método bíblico de que a Felipe y a sus 6 compañeros diáconos, los apóstoles le ponen la imposición de manos. Los unieron y les impusieron las manos. A este que lo mandan, estos dos que lo están mandando para el ministerio, también el mismo método. O ayunan y oran. Mira el método de la iglesia. Ayuno y oración y ponerle las manos. Los reunieron y les pusieron las manos y los despiden para el ministerio. Ese es el orden bíblico.
El orden bíblico no es que yo salga sin la cobertura de mi iglesia. Si usted quiere un ministerio, usted tiene que ser respaldado por la iglesia donde está. Y el pastor de la iglesia tiene que ponerle la mano y tiene que bendecirlo. Porque de otra manera usted se va sin una bendición. Se va sin la bendición. Y al irse sin la bendición indica, alabado sea el Señor, que con la bendición tenemos batalla. ¿Verdad, pastor, que usted ha tenido batalla y ha sido bendecido? ¿Qué será sin la bendición? Si con bendición es lucha, sin la bendición la lucha es de muerte. No lo vas a poder aguantar. Eso no. Por eso es que todo el orden para los diáconos, les impusieron las manos. El orden para estos que los mandan, la iglesia los mandó. El Espíritu Santo habló. Apártalo. O sea, no fue asunto, hermano pastor, yo tengo este llamado y esto y lo otro. No. Y yo creo que irme y yo voy a levantar ahí un campo o algo así. Aleluya, porque predicaste un mensaje y te sentiste contento porque ya hablas mejor. Alabado sea el Señor. No. Tiene que venir apártame a Bernabé, dijo el Espíritu Santo. Entonces a Felipe, el Espíritu Santo le habló y el Espíritu Santo le dijo, alabado sea el Señor, acércate a este carro. Aleluya. Entonces la primera es el ángel, y la segunda es el Espíritu. ¿En qué verso nos quedamos, hermano? Volviendo, muchas gracias, hermano. Volviendo al capítulo 8. Nos quedamos en el versículo 30. ¿El versículo 30? Sí, leímos No, el 29 fue el último que leímos. Lea el 29. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. El Espíritu, ahí volvemos al segundo paso de la forma como Dios habla. Acércate a ese carro. El Espíritu dijo, siga. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, Ajá. ¿pero entiendes lo que lees? Cuando se acercó al carro, él leía al profeta Isaías. ¿Entiende lo que lee? Le preguntó Felipe. Sí. Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Uh-huh. Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Uh-huh. Ajá. ¿Eso es el verso? 31. ¿Está leyendo el 31? Sí, Ajá. ese es el 31. Ajá. Se subiese y se sentara con él. Ajá, ok. Bien. Va a seguir leyendo, pero espérenme un momento. Alabado sea el Señor. Aleluya. Aquí entramos al verso 28. Que cuando Felipe se acercó al carro, ¿él qué hacía? El etíope. Leyendo el libro de Isaías. ¿Entiendes lo que lees? Leyó el hermano. ¿Cómo entenderé si no tengo quien me explique? Otra forma como Dios habla, la tercera. Por la escritura. Por la palabra. ¿Cuál fue la primera? La segunda. Espíritu Santo. Y la tercera. La palabra. 8, que leía el libro de Isaías. ¿Entiendes lo que lees? ¿Cómo entenderé si no tengo quien me explique? Y le pidió que se le sentara con él en el carro y que le explicara. Siga leyendo. El verso 32 dice, el pasaje de la escritura que leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. ¿Cuál es ese capítulo, hermano? ¿Isaías qué? 53. Estaba leyendo Isaías. Como oveja fue llevado al matadero. Sí. Siga. Y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. No abrió su boca. Ahí eso en la parte, eso era lo que estaba leyendo. Siga el otro verso. ¿Cuál es el que viene? Sigue el verso 33. Sígalo. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida.
¿Ese es qué verso? El 33. Lea el otro. Esa es la profecía de Isaías, siga. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Mire la pregunta del etíope. ¿De quién es el que está hablando? ¿Está hablando del mismo, de Isaías, o está hablando de otra persona? Ahora entra Felipe a interpretarle lo que había leído. Lea, ¿en qué verso vamos? 35. Ahí acabamos, 35. Siga. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Abriendo su boca y comenzando desde Isaías, le predicó el evangelio de Jesús. Entonces, aleluya, Dios habla por medio de la palabra. Es una manera que Dios usa para hablar la palabra, para hablarnos a nosotros. La palabra escrita. Y la palabra siempre tiene que estar por delante. La palabra es la revelación. Y nada puede sustituir la palabra. Hay una iglesia que yo quiero que veamos, alabamos al Señor, a ver si me busca. Si no me equivoco, es el capítulo 17 de Hechos. A ver, capítulo 17, creo que verso 10. Es Berea. Es Berea, es la iglesia de Berea. Mire la característica de esta iglesia de Berea. ¿Me puede leer? Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Hasta Berea. Ok. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Siga. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Los de Berea eran más nobles. Vamos a ver en qué consistía la nobleza de esta iglesia de Berea. Dice que eran más nobles que los hermanos de Tesalónica, donde existía la nobleza de esa iglesia. Siga. Pues recibieron la palabra con toda solicitud. O sea, la primer acto de nobleza es recibir la palabra, aceptar lo que Pablo les predicaba. Y la recibieron con toda solicitud. El segundo acto de nobleza. Siga. Escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Pablo hablaba la palabra y ellos luego se quedaban y escudriñaban la escritura para ver si lo que decía Pablo era correcto. Mire la nobleza, que no es solamente leer el libro de Isaías, porque Felipe le explicó lo que decía Isaías. Entonces, ¿ellos qué dice ahí? Escudriñando cada día a ver si estas cosas eran así. O sea, que yo me pare aquí y predique algo, escudriñe eso, métase. A ver si lo que yo estoy diciendo es verdad o yo estoy inventándome algo. ¿O le decimos amén a todo lo que digan aquí? No. Entonces esa es la nobleza de esa iglesia. La nobleza de esa iglesia es que comenzó en la palabra, que escudriñaban la palabra. Tenemos que meternos en la palabra, ¿no? La palabra. La palabra es la revelación. Escudriñaban la palabra. Y la palabra les revelaba. Y entendían. Lo que está diciendo Pablo es correcto. Y buscaban Antiguo Testamento y buscaban todo. Buscaban indagando con diligencia. Y eso es nobleza. ¿Eso es qué?
eran más nobles. Eso es nobleza. Es un acto de nobleza, alabado sea el Señor, meternos en la palabra, amar la palabra, apreciar la palabra y estimar la palabra. Darle valor, sabor, encontrarle sabor y encontrarle sazón a la palabra. Eso es vital. Eso es totalmente vital. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos ahora, hermano, a irnos. Aleluya. Ya estamos hablando, alabado sea el Señor. ¿Nos habla por quién? Número 1. Ángel. ¿Habla por número 2? El Espíritu Santo. Y número 3, por la palabra. Formas como Dios habla. Ajá. Vamos ahora a otra forma. Y vamos a volver, porque lo leyeron una partecita, pero vamos a volver a Hechos 21:8. Y vamos a ver ahí, Hechos 21:8, otra forma que Dios usa para hablar. Hechos 21:8. Léame alguien, hermano. ¿Puede leerlo? Alguien leyó el 8, pero volvamos a leerlo otra vez, porque ya se leyó cuando estábamos hablando de Felipe. Pero siga, vuelva a leerlo. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. Y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Ajá, siga el otro verso. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Mire el punto, va a seguir leyendo, hermano. Felipe tenía la dicha, imagínense qué casa, tener en su poder 4 hijas mujeres que tenía Felipe. Y esas 4 hijas mujeres andaban por toda la casa danzando y profetizando, llenas del Espíritu Santo. Entonces, mire, 4 hijas mujeres y ellas profetizaban. O sea, el que es fiel en lo poco, sirviendo mesa. Cuando tú eres fiel, sirviendo mesa. Cuando tú haces el trabajo de Felipe, predicaba la palabra en Samaria y seguían señales. Llegó a evangelista. Dios se ocupó de su familia. Y sus hijas eran muchachas profetas. Mire qué bendición. ¿Cuántos le alaban? Amén. Aleluya. Siga el otro verso. Verso 10. Y permaneciendo nosotros ahí algunos días. Mire, había tanto afecto en esa casa que Pablo no se fue al otro día. Permaneciendo algunos días, lo trataban bien. Porque si a mí me tratan mal en un lugar, yo me voy. Pero si me tratan bien, pues permanezco algunos días. Está bien. Permaneciendo algunos días. Siga. Descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Descendió un profeta llamado Agabo. Vamos a seguir. Verso 11. Quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Quédese ahí un momento. Los cintos, aquí, mírame aquí, la correa, los cintos. Ellos se los quitaban para estar cómodos, no estar amarrados, y tenían una sección donde habían clavos y ahí ponían los cintos de todo lo que estaban ahí en la casa de Felipe. Y ahí habían cintos. Alabamos al Señor. Aleluya. Viene Agabo, de todos los cintos agarró uno
Y Agabo no sabe cuál es el dueño del cinto. Y dice, el dueño de este cinto lo va a matar en Jerusalén y va a ser perseguido en Jerusalén. Y el cinto era del apóstol Pablo. Él hizo un símbolo porque dice, vuelve y lea lo del cinto. Dice El, en el versículo 11, esto dice el Espíritu Santo, así andarán los judíos. no, vuelva a la anterior. 11 del 10. Ah, Y permaneciendo nosotros ahí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Verso 11. Que viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose las pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto. ¿Qué es eso? Eso es un símbolo, una palabra profética simbólica. Se ató con el cinto pies y manos. ¿Quién fue el que se ató? Agabo, el profeta. Se ató pies y manos con el cinto. Hizo un símbolo. Así como yo estoy atado, van a atar el dueño de este cinto. O sea que él hizo una profecía simbólica, ilustrada, que lo vemos en los profetas de la Biblia, varios que hicieron profecías simbólicas. Y se ató. ¿Cuál es la diferencia de las hijas de Felipe a la diferencia de Agabo? Las hijas de Felipe tenían el don de profecía por el Espíritu Santo. Y Agabo era profeta por el ministerio de Cristo que leyó el hermano en Efesios 4:11. O sea que Agabo era profeta de oficio. Y las hijas de Felipe profetizaban, pero no era de oficio. Era el don del Espíritu Santo. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Aleluya. Vamos a ver, según 1 Corintios 12, verso 8. Ahí están los 9 dones del Espíritu Santo a la iglesia. 9 dones del Espíritu Santo a la iglesia. Ajá. Dije, 1 Corintios, capítulo 12, verso 8. ¿Quién lo encontró? Léalo. Porque a esto es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Por el Espíritu, palabra de sabiduría, eso es un don. Siga. A otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. El mismo Espíritu. O sea que estos dones lo está dando el Espíritu Santo. Ya hablamos en Efesios 4 que los ministerios no los da el Espíritu Santo. ¿Los ministerios los da quién? Él mismo constituyó. Los ministerios los da Cristo. Entonces los 5 ministerios los da Cristo y los 9 dones los da el Espíritu. Siga leyendo. A otro fue por el mismo Espíritu. Por el mismo Espíritu. Sigue el Espíritu dando dones. Ahí está nombrando los 9 dones. Siga. Y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Por el Espíritu. Siga. A otro el hacer milagros. Siga. A otro profecía. Profecía. Entonces esa es profecía por el Espíritu. Y profecía por el Espíritu es que la persona profetiza. O sea, Dios toma las cuerdas vocales, toma control y empieza a profetizar como hablar género de lenguas. Lo único que es en el idioma.
lo que tú hablas no está en la mente. Lo que tú hablas sale del Espíritu Santo, las cuerdas vocales, tomando control. Como hablar género de lengua, que tú no sabes lo que estás hablando. Lo único que cuando tú estás hablando en tu idioma, en el oído oyes lo que salió. Pero no lo pensaste para decirlo. ¿Está claro? Eso es profecía. Y estas muchachas, esas 4 muchachas, profetizaban. Pero Gabo hacía símbolos. Gabo era profeta de oficio, que leyó el hermano, Efesios 4:11, aleluya. Él mismo constituyó a uno, pastores, maestros, profetas. Entonces, profeta de trabajo, profeta de oficio era Gabo. Vamos a presentar ahora, alabado sea el Señor, algo aquí, alabado sea el Señor, y yo quiero que veamos, aleluya, este punto, alabado sea el Señor. Vamos a ver, alabado sea el Señor. Quiero que en el capítulo 11 de los Hechos, verso 27, me va a leer, 11 de los Hechos, verso 27. ¿Quién lo tiene, hermano? Léalo. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Siga. Y levantándose uno de ellos llamado Agabo. Agabo, el mismo que se ató, es el que se levantó a dar esta profecía. Sí. Sigamos, para que usted se dé cuenta que no era profeta del Espíritu Santo, sino era profeta de trabajo, de oficio. Se levantó Agabo en medio de ellos. Siga. Daba a entender por el Espíritu. Daba a entender por el Espíritu. Que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada. Que venía una gran hambre en toda la... El profeta de oficio anuncia los acontecimientos que vienen. ¿Cuánto le alaban? A su nombre. Acontecimientos lo anuncia. Que viene una hambre en toda la tierra habitada. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. ¿Cuánto le alaban? Aleluya. Aquí en los Estados Unidos hay una escuela de profetas que se reúnen una vez al año y hacen conferencias. Yo he participado con ellos en esas conferencias. Alabado sea el Señor. Y en una de las reuniones que se dio, hoy podemos entender, pero en aquel entonces no se entendía. Uno de los profetas era un profeta guatemalteco de Guatemala. Y él se levantó en la reunión, hermano pastor, se levantó en la reunión y empezó a decir: se caen las gemelas. Y ahí en la reunión habían 2 hermanas profetas que eran gemelas. ¿Está oyendo o no? Y pensaron que eran las hermanas profetas gemelas que se iban a caer y iban a tener una caída. Pero ahí llegó la interpretación. Son las gemelas de la ciudad de Nueva York. Eso fue 2 años antes de que se cayeran las gemelas. Lo profetizó Dios en esa escuela de profetas. Que viene una gran hambre en toda la tierra. Está profetizando el profeta de oficio Agabo. Siga.
la cual sucedió en tiempo de Claudio. Está diciendo, primero dijo la profecía, ahora la Biblia dice cuándo sucedió esa gran hambre que profetizó Agabo. O sea, que el que profetiza se cumple lo que profetiza. Porque si el profeta dice una cosa y no se cumple, no fue palabra de Dios. Porque si es palabra de Dios, lo que dice se cumple. La cual se cumplió en época de ¿quién? De Claudio. Vino el gran hambre en toda la tierra. ¿Estamos claros? Entonces Agabo era profeta de trabajo de oficio. Profeta de trabajo de oficio. Viene, se ata y hace el símbolo. Porque era profeta de oficio. ¿Estamos claros? Formas como Dios habla. La primera forma, ángel. La segunda, el Espíritu Santo. La tercera, la palabra. Y la cuarta, profeta. La cuarta, profeta. Alabado sea el Señor. Entonces, alabado sea el Señor. El que se envuelve en esta área, volviendo al verso original, hermano, Hechos 29, perdón, el texto original es Hechos 8, ¿verdad? El texto original es Hechos 8. ¿En qué no recuerda? Quizás no se puede recordar a dónde nos quedamos. Hablando de Felipe y de Dios, Ajá, de Felipe y el Etiopía. quedamos en el 35. El 35. ¿Qué dice el 36? 36 dice, y yendo por el camino llegaron a cierta agua, Ajá. y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Sí, ¿verdad? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Ajá. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Confesó que Cristo era el Hijo de Dios, el etíope. Sí, ¿verdad? Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua. Porque ahí encontraron cierta agua y descendieron al agua. Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y le bautizó. Ahora va para el... 39. antes de leer el 39, mire, quiero decirle algo. Alabanza al Señor. En Etiopía, África, hay una grande comunidad de cristianos. Este hombre regresó a Etiopía y se llevó la salvación con él. Y de todos los países africanos donde más evangelio hay, es en Etiopía. Por este personaje. Que fue bautizado en agua, que recibió la palabra y que sembró la semilla allá en Etiopía. Y es actualmente el único país africano donde más evangelio existe. Y evangelio perseguido, porque ellos han tenido tremendas persecuciones con los musulmanes, tremendas persecuciones. Pero el evangelio es más fuerte que los mismos musulmanes. Por este hombre. Ahora lea el 39. Dice, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Arrebatamiento. Los que se envuelven en esto son los que van
a ser arrebatados. Los que sirven mesas son servidores. Los que predican a tiempo y afuera de tiempo son arrebatados. Los que ministran sanidad al pueblo son arrebatados a su nombre. Los que tienen una relación con Dios y tienen su método como Dios le habla y tienen comunión con Dios, esos son los que van a ser arrebatados. ¿Cuál es la promesa que tenemos? Vamos a repetirla porque hasta de memoria lo sabemos. Léame 1 Tesalonicenses 4:16. Aleluya. Para decir las palabras correctas, para no equivocarnos. 1 Tesalonicenses 4:16. Lea. No. Es el 4. Ajá. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con voz de trompeta de Dios. Mire, detengámonos, va a seguir leyendo. El Señor mismo, con voz, mando, arcángel y trompeta de Dios. Mire cómo es la voz. La voz es de autoridad, de mando. La voz es de arcángel. Y la voz es de trompeta. Porque cuando Él venga va a sonar la trompeta. Con voz de mando, mire cómo es la voz. Con trompeta de Dios y con voz de arcángel. Siga. Descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Siga el otro verso. Luego nosotros, los que vivimos, Nosotros los que vivimos. Ajá. los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Arrebatados, como Felipe fue arrebatado y el eunuco no le vio más, seremos arrebatados. ¿Y cómo acaba? Juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Para recibir, entonces seremos arrebatados. Esa es la promesa que Dios tiene para nosotros, el arrebatamiento. Pero tenemos que ser, hay unos pasos para ser arrebatados. Unos pasos para ser arrebatados. Entonces hay dos personas en la Biblia que funcionó el arrebatamiento. Vamos a uno, aleluya. Génesis 5:24. ¿Quién me lo quiere leer? Génesis 5. Aquí. Le voy a dar la oportunidad porque varios versos. Ajá. ¿Quién lee Génesis 5:24? El hermano pastor. Vamos al próximo verso. Alabado sea el Señor. Génesis 5:24. Alabado sea el Señor. Ahora vamos a buscar Hebreos 11:5. ¿Quién me lo lee? La hermana me va a leer Hebreos 11:5. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Judas, el pastor, hermano. Judas 14:15. Judas, verso 14 y verso 15. Alabamos al Señor. Vamos al 5:24 de Génesis. Dice la escritura, dice, y vivió, dice, y caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Desapareció. Él fue arrebatado. Él desapareció porque se lo llevó Dios. Entonces fue ¿qué? Arrebatado. Lea el 5, el 1, el 11:5.
no ver muerte. No, por fe fue traspuesto para no ver muerte. Fue arrebatado. Siga. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Lo arrebató, lo traspuso y antes de ser arrebatado tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Ahora, hermano, lea el verso 14 de Judas. 14 y 15. Sí, empiece con el 14 y vamos por partes ahí. Dice, de esto también profetizó Enoc. Mire. Profetizó Enoc. Entonces Enoc era un profeta. De esto profetizó Enoc. Siga. Séptimo desde Adán. Lo mismo que pasó con Felipe. Que dice Felipe que era uno de los 7. Séptimo desde Adán. Para que no se confunda con otro Enoc. Si usted hace la cuenta desde Adán, Enoc es el número 7. Hágalo en su casa, busque desde Adán y se va a dar cuenta que Enoc es el número 7. El que caminó con Dios y fue arrebatado, fue traspuesto porque él se lo llevó Dios. Eso. Entonces él profetizó. Ese Enoc, el mismo, siga. Diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. ¿Es aquí qué? Vino el Señor. ¿Cómo? Vino el Señor. Vino el Señor con su santa decena de millares. Siga. Para hacer juicio contra todos Para hacer juicio contra todos. y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías. Siga. ¿Acabó el verso? No, que han hecho impiamente y Impíamente. de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado con él. Contra él. Contra él. Vamos a analizarlo. Vamos a hacerlo. Aquí está hablando. Empiece la palabra profética. Leyendo. Ajá. He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Ajá, está diciendo, vino el Señor con sus santas decenas de millares. Deténgase. Vino el Señor con sus santas decenas de millares. Ahí está hablando de la venida del Señor. ¿De qué venida está hablando? Está hablando de cuando viene a establecer el reino milenial. ¿Cuándo fue la primera venida del Señor? Cuando nació en el pesebre. Él está hablando de la segunda venida del Señor, que viene con sus santos decenas de millares, con sus ángeles. Entonces está hablando de la segunda venida. Miren. Y está dando la profecía el séptimo después de Noé. Que eso todavía, de la segunda venida, todavía no lo hemos visto. Y ya Enoc lo estaba profetizando. El séptimo después de Noé. Imagínese usted. Es bueno, perdone que le interrumpa. Dígame. Es bueno aclarar que el arrebatamiento no es la segunda venida de Cristo. No. Porque él no desciende hasta la tierra. No. En el aire. Sí. Mucha gente confunde. O lo confunde. Sí, no, el arrebatamiento es otra cosa. Ajá, eso es otra cosa. Siga. Entonces esto es, alabarse al Señor, la venida que viene a juzgar. Vamos a aclarar ahí. Lea. Para hacer juicio contra todos. Para hacer juicio contra todos. O sea, Él no viene a arrebatarla, Él viene a juzgar. Él viene como juez. Para juzgar como juez. Con su santa decena de millares como juez. Siga.
para juzgar y siga. y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías. Va a juzgar a los impíos y a los que hacen obras impías. Entonces viene como juez. Siga. Que han hecho impiamente. ¿Qué han hecho? Ahí acabó. Y ya no termina diciendo, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Ajá. Entonces él es juez y viene como juez. Entonces ese Noé, aleluya, predicó, profetizó. Alabado sea el Señor. Y fue arrebatado. Y Felipe predicó y fue arrebatado. Entonces, el trabajo de la iglesia es predicar. Y usted, para irnos para el cielo, usted no tiene que pararse en un altar porque quizás usted no tiene la facilidad que tengo yo. Pero usted sí tiene la responsabilidad de personalmente predicar a la gente que le rodea. Usted tiene que predicar. Usted, si Dios lo llama para ser un predicador, pues gloria a Dios, que lo llame Dios para ser un predicador. Sería bueno que Dios llame predicadores. Pero si lo suyo es personalmente, ese trabajo usted tiene que hacerlo. Y usted siempre siembra la semillita, en su momento con sabiduría, siembra la semillita y no deje de predicar, porque eso somos los que vamos al cielo. Felipe se fue arrebatado, y Enoc se fue, alabado sea el Señor, porque predicó y profetizó. Y este es el trabajo que tenemos nosotros como iglesia de Jesús. Aleluya. ¿Cuál es el otro que fue arrebatado? Elías. Vamos a mirarlo. Por encimita, vamos a mirar a Elías. Y vamos a ver acá, alabado sea el Señor. Segunda de Reyes, capítulo 2, versos 11 y 12. ¿Quién me lo lee? Segunda de Reyes, capítulo 2, 11 y 12. ¿Quiere leerlo, hermano? O hermano, que sea. Yo lo leo, hermano. Primero Espéreme, no, lo va a leer en el momento que yo le diga. Segunda, ¿lo va a leer en español, no? Sí, mi hermano. Ajá, Sí. ok. Segunda ¿qué te dije? De Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 2, 11 y 12. Ajá. Y ahora vamos a Primera de Reyes, capítulo 19, 5 al 8. ¿Quién me lo lee? Ajá. A la hermana va a leerlo. Primera de Reyes, capítulo 19, 5 al 8. Vamos a ver, Señor. Ajá. Y ahí mismo, en Primera de Reyes, capítulo 19, ¿quién me lee del 9 al 10? El hermano va a leer del 9 al 10. Alabado sea el Señor. Empezamos con el hermano, con el capítulo 2, versos 11 y 12. Y esa palabra dice, y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo. Elías subió al cielo. Siga. En un torbellino. Ajá. Viéndolo, Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Hasta ahí. Muchas gracias, ¿verdad? Acabó el 12, ¿verdad? Ajá, ok, muchas gracias. Entonces eso es el arrebatamiento cuando fue arrebatado Elías. Elías fue arrebatado, alabado sea el Señor, vino, se separaron Elías y Eliseo, porque un carro de fuego los separó, alabado sea el Señor, y entonces un torbellino se lo llevó. Entonces se lo llevó, el torbellino. Y dice que Eliseo nunca más le volvió a ver. Aleluya. Y ese fue el arrebatamiento del profeta Elías. Alabado sea el Señor. Ahora estamos en el capítulo 19, 5 al 8. Primera de Reyes. ¿A quién le toca?
a la hermana. Yo tengo el segundo. Sí, el segundo, perdón, es Primera de Reyes, capítulo 19, 5 y 8. ¿Lo tiene alguien que se me adelante? Léalo, varón. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. ¿Leyó el 8? No, ese es el 6, cuando sigue el 7. Ajá. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez le tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. 8. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Ajá, ahí acabó, ¿verdad? El 8. Sí. Ajá, espéreme, hermano. Ahí se aparece el Elías que fue arrebatado. Se le aparece ¿quién? Un ángel. Felipe se le aparece ángel a los dos. Y los dos fueron arrebatados. Entonces a Elías, que fue arrebatado, se le apareció un ángel. Come y bebe, que largo camino te resta. Y luego de decirle, él comió. ¿Y qué dice ahí, hermano, cuando comió? Y fortalecido con aquella comida, caminó 40 No, antes. Ajá. Volviendo el ángel de Jehová la segunda vez. La segunda vez. O sea, él comió la primera vez. Lea el anterior. El 6. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Ahí está. La primera vez que comió volvió a dormirse. El ángel le tiene que dar un segundo toque. Y vuelve a darle de comer por segunda vez. Porque él estaba pasando por un proceso de depresión. Y la persona deprimida, ¿qué es lo primero que hace el deprimido? Dormir. Él andaba dormido. Estaba deprimido porque una mujer que conocemos todos, que se llamaba Jezabel, lo buscaba para matarlo. Y él quería que Dios mejor lo matara a que lo matara a Jezabel. Entonces él prefería que Dios mismo lo matara. El hombre está deprimido, está durmiendo, todo eso son efectos de la depresión. Él tiene ansiedad y tiene depresión. Un hombre como ese que acababa de matar los profetas de Jehová, por eso es que Jezabel lo buscaba para matar. Los profetas de Baal, acababa de matar los profetas de Baal, y había pedido fuego del cielo, y Dios le había dado fuego del cielo al altar, hermano. O sea, un hombre que acababa de hacer todas esas señales, le entra ansiedad y depresión. O sea, que ansiedad y depresión no puede entrar a cualquiera. Porque Santiago dice, alabado sea el Señor, en el capítulo 5, verso 17, Elías, hombre sujeto a nuestras pasiones. O sea, somos débiles y estamos sujetos a pasiones. Oró para que no lloviera y no llovió, y oró para que lloviera y llovió. Porque Dios responde, aleluya, pero nuestra naturaleza humana, somos humanos. Y ahí él tuvo ansiedad y tuvo depresión y le dio sueño y le dio de todo. Y Dios tuvo que tocarlo 2 veces
y darle de comer 2 veces. Y en la segunda comida se fortaleció y caminó. Alabado sea el Señor. Quiere decir que todos nos puede venir la depresión. A su nombre. Entonces ahora, ahí está ministrándole un ángel. Y el ángel le está hablando y el ángel le está dando de comer. Ajá. Estamos comparándolo con Felipe, que también es un ángel. Ahora el verso 9 se lo di a usted. Ajá. El 9 y qué más. Ajá. Es el capítulo 19, el capítulo de él. 19, Él leyó hasta el 8, ¿no? Sí. El hermano leyó hasta el 8. A usted le toca el 9. ¿No? Primero de Reyes. 9 y 10. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Ajá. Después de caminar, caminó, dice el hermano leyó que caminó ¿cuántos días? 40 días. Después de caminar 40 días se metió en una cueva. ¿Y qué hizo? Donde pasó la noche. Siga. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo. Os va a seguir leyendo, espérenme. Palabra de Jehová, el cual le dijo. Compare a Felipe. Le habla por el ángel y el Espíritu de Jehová le dice, acércate al carro. Y ahora a Elías le habla por el ángel y la palabra de Jehová ahora le está hablando. A los dos que fueron arrebatados. Vamos. Enoc predicaba, Elías, el ángel se le aparece y la palabra de Jehová le habló a Elías. Entonces a Felipe le habla el ángel, le habla el Espíritu Santo y él predicaba como Enoc. Siga. ¿Qué haces aquí, Elías? Le dice el Espíritu. Ajá, siga. Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Ok, entonces, alguien está poniendo la excusa de que soy el único como el víctima. Se está declarando el víctima. Aleluya. Soy el único que quedo y me andan, pues ya han matado a todos los profetas y no quedó. Soy yo el único que quedó. Que luego Dios, el Espíritu Santo le sigue aclarando. Porque está envuelto en la ansiedad y está envuelto en la depresión. Pero en medio de esa ansiedad y de esa depresión está el ángel hablando y está el Espíritu de Dios hablando. O sea, en medio de la batalla que tú tengas mental y de lo que a ti te esté sucediendo mental, siempre el Espíritu Santo, aleluya, tiene su método para hablarte. Alabado sea el Señor. Y tú tienes que captar el método de Dios. Aleluya. En el caso de Elías y en el caso de Felipe, le habló por el ángel, le habló por el Espíritu Santo. Alabado, nos habla por la palabra. En el caso de Felipe, alabado sea el Señor. Y tanto Felipe como Enoc, los dos predicaban la palabra. Alabado sea el Señor. Entonces esta gente fueron arrebatados. Fue arrebatado Enoc, fue arrebatado Elías y fue arrebatado Felipe. Y esas es las características del que es arrebatado. Alabado sea el Señor. Que tiene una relación de entender a Dios, de comprender a Dios. Y aún en medio de cosas, a veces tenebrosas y oscuras, siempre viene la claridad de Dios y tú entiendes la voz de Dios. Porque todo no lo comprendemos, lo entendemos. Somos al que Dios ama, al que Dios llama, Dios nos llama a una persona perfecta. Todos nosotros somos imperfectos y necesitamos madurar y necesitamos alabar que el Señor nos ministre, el Señor nos hable. Nosotros no somos santos bajados del cielo, no. Porque si no ya no estuviéramos aquí, hermano, estuviéramos en el cielo. ¿Por qué estamos aquí, hermano? Estamos aquí porque todavía necesitamos ser moldeados
Y necesitamos ser capacitados y que el ángel nos hable, y que el Espíritu de Dios nos hable, y que su palabra nos hable. Alabado sea el Señor. Aleluya. Y que Él, alabado sea el Señor, nos hable por profeta y nos diga, alabado sea el Señor, y utilice los métodos que quiera utilizar para moldearnos, para cambiarnos, para traer, a operar el milagro que tiene que operar en cada uno de nosotros. Esto se llama, alabado sea el Señor, formas como Dios habla. ¿Cómo se llama? Formas como Dios habla. Qué hermoso tú eres, Señor. Alabado sea el Señor. El Señor está aquí, hermano. Y sentimos su bendición. Y sentimos su presencia. Hermano, pasan cosas que nos sorprendemos, hermano. Anoche mismo, a mí me llamó mucho la atención anoche, alabado sea el Señor, que una señora de Honduras vino aquí y vino de visita y pidió oración por un muchacho, que ese muchacho tiene un problema con su pierna. Y yo solamente digo que el muchacho tenía un problema en una pierna, que tuvo un accidente y tenía un problema en esa pierna. Pero ellos llamaron al muchacho, porque el muchacho parece que vive por aquí cerca. Llamaron al muchacho y yo no sé si usted se dio cuenta que vino el joven. Y vino y se sentó ahí. Y él vino para que orara por él. El accidente fue, hermano, que a él le dieron un balazo en esa pierna. ¿Está claro? Él dice que es cristiano, pero que hacía él envuelto con mala gente. Y le dieron un balazo. Lo llevan al hospital, lo operan y ahora le dicen que la pierna está perdida. Yo le dije, el Espíritu Santo le habló aquí, ¿verdad, pastor? Que usted estaba conmigo. El Espíritu Santo le habló aquí al muchacho. Y le digo, yo estoy usando esta situación para despertarte y para hablarte. Él lloraba aquí. Permitirá al Señor que ese muchacho diga, hay que orar para que pueda venir una noche de la campaña. Porque tiene muchísima necesidad de oír palabra de Dios. Aleluya. Pero así anda el mundo, hermano. La gente está envuelta y supuestamente dice que es cristiano. Las depresiones suceden, la ansiedad sucede, el no entender el por qué está pasando, el qué es lo que está pasando. Necesitamos, hermano, que Dios bregue en nuestro espíritu y en nuestro corazón. No es solamente venir a la iglesia y escuchar al pastor o escuchar a la persona que está encargada de hablar la palabra. Es algo más de oír un predicador. Algo más. Es una relación con Dios. Esto es una relación con Dios. Que Dios use su forma, te hable. Hable a tu espíritu, hable a tu corazón. Tú tengas una relación. Aquí están formas que Dios usó para Felipe. No es la forma que Dios va a usar para ti. Pero tú tienes que entender que te está hablando. Sea por lo que sea. Porque hemos mencionado una manera que Dios usa para hablar. Pero hay cientos de formas que Dios usa para hablar. Cientos de formas. Abiertos de corazón. Sensitivos a Dios. Para entender el propósito de Dios. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué yo estoy pasando por esto? ¿Qué yo tengo que aprender? ¿Qué me enseña esta situación? Eso le decía el Espíritu Santo a ese muchacho. ¿Qué tú tienes que aprender de esta situación? ¿Y qué tenemos que aprender de las situaciones que suceden en nuestra vida? Póngase de pie. Formas que Dios usa para hablarnos. Gloria al Señor. ¿Cuánto le alaban? Aquí estamos. Aleluya. Ahí mismo, en el lugar donde está. Aleluya. Se puede quedar parado.
Puede levantar las manos al cielo. Aleluya. Y puede abrirse al Señor. Puede abrirse, puede abrirse. Puede darle oportunidad al Espíritu Santo para que trabaje, para que hable a su espíritu, para que use la forma que Él quiere usar para hablarnos. Que captemos la voz de Dios, que entendamos el propósito de Dios. Queremos ir al cielo. Lo más importante es ir al cielo. Queremos ser salvos. Lo más importante es ser salvos. Pero en el camino, mientras llegamos, hay cosas que Dios quiere que hagamos. Ayúdanos a ser diligentes. Ayúdanos a ser nobles, como esa iglesia de Berea. Ser nobles y tener actitudes, Señor, de captar y de entender la forma que tú usas para hablarnos. Anda la vaya así. La vaya así, tata la sama. Vaya así, tata. Sendere kendere ya sana. Y vaya sata ya. Oh, yo quiero entrar con mi pueblo. Yo quiero entrar con mi pueblo. Aleluya, torre fuerte. Yo quiero entrar con torre fuerte a una nueva dimensión del Espíritu. Yo quiero meterte a una nueva dimensión. Se llega a un nuevo nivel. Se llega a un nuevo nivel. Se abre la compuerta que está cerrada para que Torre Fuerte pueda llegar a un nuevo nivel. A veces Torre Fuerte está parada, detenida, y no puede pasar del nivel donde está al próximo nivel. Y yo quiero llevarte al próximo nivel, a la dimensión nueva del Espíritu. Yo quiero llevarte, dice el Señor. Ándale, calla, suta, talaya, babasaya. Lo que detiene, aleluya, que se pase, aleluya, el próximo paso a seguir, aleluya, en el crecimiento y en el movimiento espiritual. Lo que para, lo que detiene, yo lo quito para que se pueda llegar a un nivel diferente. Y yo te quiero llevar, dice el Señor. Te quiero llevar. A veces tú has sentido, mi siervo Manuel, como ángel de la iglesia, has sentido que muchas cosas están paradas y detenidas y que tienen que moverse. Y estás en tu interior clamando que se mueva lo que tiene que moverse, y estás clamando al Señor para que la palabra penetre y para que se vean los resultados y se vea el plan y se vea el propósito por encima de todas las cosas. Yo lo voy a hacer. Te quiero sereno y te quiero positivo, entendiendo que Él acomoda y Él pone en su lugar lo que tiene que ser puesto en su lugar. Ábrete y deja que el Espíritu hable a tu mente, a tu corazón y a tu espíritu. Aleluya, para meterte ahí, para llegar ahí y para ver lo que Dios tiene preparado para ti. Gracias, Señor. Muchas gracias. No.
Bendito tú eres, Jesús. Alabado sea tu nombre santo. Gloria al Señor, aleluya. Gloria a Dios. Tremenda enseñanza. Amén. Gloria al Señor. Vamos a continuar, hermano. Vamos a seguir esta tarde a las 7 de la tarde, hermano. Estamos aquí, los músicos.